Damos a don Jorge Sustinano, él es abogado del don Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz. Don Jorge, buen día, nuevamente bienvenido a La Razón Radio. Don Jorge, vamos a... Está muteado. Ahora sí. Caramba, la tecnología a veces nos traiciona. Tenemos que acostumbrarnos a este nuevo sistema de comunicación. Antes por teléfono y punto, no tenías ningún problema, exacto, salvo que estés en una mala ubicación. Exacto. Abogado, en las últimas horas se ha conocido de la suspensión de la audiencia de declaración del defendido suyo, Luis Fernando Camacho, en La Paz. ¿Cómo ha recibido la defensa esta decisión? Bienvenido, pues, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días, un saludo cordial a La Razón Radio. Un tanto sorprendidos, la verdad. Un tanto sorprendidos porque no es usual ni es coherente que el Ministerio Público suspenda una declaración porque previamente debe declarar a alguien. Se entiende que si el Ministerio Público cita a declarar a alguien, es porque tiene algunas cosas para preguntarle, es porque ya tiene un esquema, ya tiene vamos a decirlo así, tiene un interrogatorio ya previsto, diseñado, estudiado. Y suspenderla sobre la hora, porque falta que declare otra persona, no es usual eso, en materia penal no es usual, no es correcto también, porque ¿qué pasará si el señor José Luis Camacho, vamos a suponer, por X o Z motivo, por problemas de salud o por cualquier razón, no llega a declarar? ¿Quiere decir que el señor Luis Fernando Camacho no va a terminar declarando en este proceso? No tiene sentido. En un proceso penal se establece prácticamente un diseño de la investigación, se hace lo que se llama un dibujo de ejecución en el cual uno va planificando a ver cuándo le va a tomar declaraciones a quién y sobre qué elemento ya existente en la investigación. No es dependiendo de lo que diga, además, otro coimputado, porque don José Luis Camacho es un coimputado, Luis Fernando Camacho es un imputado, porque desde el primer momento de la denuncia a una persona se la considera imputada, y no depende de lo que diga uno o de lo que diga el otro, porque ¿qué pasará si el señor José Luis Camacho dice, por ejemplo, que él es inocente, que no ha cometido ningún delito, y que Luis Fernando Camacho dice que él es inocente y no ha cometido ningún delito? ¿El Ministerio Público va a tomar la decisión de que él es inocente y no ha cometido ningún delito? No, porque además la declaración es un medio de defensa, no es un medio probatorio. Por eso es que nos ha sorprendido la suspensión de la audiencia y consideramos que esa decisión, más que una decisión de carácter jurídica o de técnica de investigación, tiene que ver con una decisión de carácter político. Abogado, de todas maneras, ¿ha presentado algún recurso la defensa para evitar la declaración en La Paz? Se sabía que Luis Fernando Camacho en persona misma dijo que iba a asistir, usted también nos lo dijo en La Razón Radio el lunes. Sí, nuestra decisión, nuestra voluntad era y ha sido concurrir donde el Ministerio Público lo señale. Como el Ministerio Público había citado para presentarse en la ciudad de La Paz, el señor Luis Fernando Camacho ha dicho o dijo en su momento que sí se iba a presentar en la ciudad de La Paz. Ahora que se ha suspendido, no vamos a solicitar una declaración en la ciudad de Santa Cruz, por lo menos por ahora no está dentro de nuestra estrategia procesal. Nosotros seguimos manteniendo donde el Ministerio Público nos cite, allí vamos a ir, y si el Ministerio Público considera que debemos ir a la ciudad de La Paz, pues nos presentaremos en la ciudad de La Paz. Si el Ministerio Público considera que la citación debe ser o la declaración debe ser en la ciudad de Santa Cruz, pues vamos a prestar declaración en la ciudad de Santa Cruz. Don Jorge, usted acaba de señalar que la suspensión de la declaración de don Luis Fernando Camacho fue una decisión política. Sí. ¿Puede explicarnos por qué? ¿Temor? ¿Cálculo político? A ver, yo creo que se fueron generando una serie de situaciones que apuntaban a que, en definitiva, Luis Fernando Camacho no vaya a la ciudad de La Paz. Fíjense ustedes,
¿Cómo amaneció la ciudad de La Paz el día de ayer? Amaneció con unas pancartas, con una gigantografía, con unos muñecos colgados, haciendo alusión que al Facho Camacho se lo iba a colgar. Luego aparecieron unos videos diciendo que cuidado con que Camacho vaya. Es más, apareció hasta el propio un líder de la CESUC TV diciendo que Camacho era un extranjero, que venga a La Paz, que iba a haber derramamiento de sangre. El propio ministro de Gobierno advirtió que tenía información de inteligencia, que habían grupos que estaban planificando la muerte del señor Luis Fernando Camacho. O sea, la idea era, ¿para qué se hace todo eso? Para advertirle a Luis Fernando Camacho y que Luis Fernando Camacho diga, ay, oye, mi vida está en riesgo, prefiero que vengan y me tomen mi declaración aquí. Pero la decisión de Luis Fernando Camacho no fue esa. La decisión dice, voy a ir. Ajá. Si en el 2019 fui, aun cuando me dijeron que no vaya, aun cuando hubo personas que en el aeropuerto intentaron agredir, atentar contra mi vida, yo fui y llegué a la ciudad de La Paz. Ahora, en 2021, voy a llegar igual, dijo. Ajá. Ante esa situación, que iba a generar obviamente una confrontación mayor, entonces, ¿qué decide hacer el Ministerio Público? Suspender la audiencia. Y le intenta dar un argumento jurídico que no tiene consistencia, que no es usual, que es incongruente. Por lo tanto, ¿por qué suspende la audiencia? Por una razón de carácter político. Demuestra una vez más que el Ministerio Público toma decisiones de carácter política y no jurídica. El Ministerio Público debería tomar decisiones jurídicas eminentemente. En el momento que asume una decisión política es porque se transforma en un brazo operativo del gobierno. De todas maneras, el ministro Eduardo del Castillo también ha dicho que está garantizada la seguridad del gobernador de Santa Cruz en cuanto llegue a La Paz. Insisto con la pregunta, Jerjes, ¿ha presentado algún recurso la defensa para evitar que Camacho llegue a La Paz? No hemos presentado ningún recurso ni lo vamos a hacer. Como le digo, no lo tenemos previsto hacerlo. Sí hemos presentado por parte del señor José Luis Camacho, que la figura es completamente distinta. Sí. El señor José Luis Camacho tiene 76 años de edad, tiene una megalocardia, es decir, tiene un corazón agrandado, tiene presión alta, desde hace más de 10 años que ni por razones personales, familiares, laborales, comerciales, empresariales, no viaja a la ciudad de La Paz. Entonces, por esa razón hemos dicho que él no es que no quiera ir, es que no puede ir. Pero él ha dicho que quiere prestar su declaración en Santa Cruz. La figura de él es completamente distinta a la de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho ha dicho, yo sí voy a ir a la ciudad de La Paz. Y no hemos presentado ningún recurso para hacer que la declaración sea en Santa Cruz. Abogado Justiniano, ayer ha escuchado seguramente las declaraciones del gobernador en un mitin al salir nada más de su trabajo en la plaza 24 de septiembre. Ha evaluado la defensa que eventualmente pueden traerle consecuencias sus frases. Por ejemplo, dijo, este segundo round otra vez lo ganaremos. ¿A qué se ha referido el gobernador, más bien Camacho, con esas declaraciones? Bueno, yo creo que lo que él se refiere es que ha habido una intención de llevárselo a la ciudad de La Paz. Y yo he sido claro. He manifestado que si el Ministerio Público fuera coherente, y no estoy diciendo que esté actuando bien y que eso es lo que debería hacer en derecho, estoy diciendo si fuera coherente, como ha aprendido a todos los que han ido a declarar en este caso, debería, en la lógica de la coherencia, no de la legalidad, debería aprender a Luis Fernando Camacho. Es más, yo no entiendo por qué a Yanine Áñez le emitieron una orden de aprehensión directa sin citarla, pero a Luis Fernando Camacho no. Yo no lo entiendo. No entiendo la lógica del Ministerio Público. Quiere decir Luis Fernando Camacho entonces que hubo un intento de llevárselo a La Paz y el gobierno no pudo. A eso se refiere. Ajá. Este segundo round no nos van a ganar. A eso yo creo que él se refiere. No se refiere a los hechos de 2019, cuando precisamente Luis Fernando Camacho se refiere a eso, cuando
expulsamos al tirano, expulsamos al dictador. ¿No se refiere a esos hechos? Suponiendo que también dijo antes Jerjes que ellos tenían la fórmula, Camacho tenía la fórmula y que no hemos terminado aún lo que hemos empezado. Eso lo ha dicho varias veces. Pues, bueno, eso habría que preguntarle a él específicamente qué quiso decir, ¿no? Yo entiendo que si él dice no hemos terminado, evidentemente el año 2019 él entiende y él entendió que hubo un gobierno autoritario que finalmente terminó anulando las elecciones, porque fue el gobierno de Evo Morales el que anuló las elecciones. ¿Por qué las anuló las elecciones? Porque confirmó que hubo un fraude, porque de lo contrario, ¿por qué anuló Evo las elecciones? Las anula, producto de un fraude, el pueblo se levanta y termina renunciando a Evo Morales. ¿Por qué? Porque el pueblo entiende que el fraude fue gestado para él. Ahora nos encontramos ante un gobierno autoritario, no muy diferente del anterior de Evo Morales, un gobierno que utiliza la justicia a fines políticos, porque no nos olvidemos lo que dice el informe del GIEI, que en eso algunas cosas, sí el gobierno dice que tiene razón, pero en otras medio que no le toma mucha atención, porque el informe del GIEI dice que se debe, antes de pensar en juicios que busquen justicia, se debe reformar la justicia. Esto dice claramente. Y hay una serie de recomendaciones al Estado boliviano para reformar la justicia, para darle independencia al Poder Judicial, para darle independencia al Ministerio Público. La mayoría de las recomendaciones son producto de la negligencia del Ministerio Público. Y resulta que ahora nos olvidamos del informe del GIEI en lo que nos conviene y el gobierno sigue utilizando a la justicia para fines políticos. A eso me imagino que se refiere Luis Fernando Camacho. Y digo me imagino porque obviamente yo no estoy en la mente de él, pues, ¿no es cierto? Así es. Y tampoco fue un discurso planificado. Y por último, son sus decisiones políticas. Al final y al cabo, y yo lo he dicho claramente, yo soy solo su asesor jurídico. Sin embargo, tenía un discurso hecho ayer, lo ha leído, y eso hay que verlo en el video. Jerjes, el lunes cuando hablábamos, usted nos decía que en sus distintos actos en 2019 Luis Fernando Camacho no había llamado a la violencia. Era así, digamos, en su derecho a la libertad de expresión, que pronunció una serie de discursos contra el gobierno de Evo Morales entonces. Pero en los últimos días, especialmente La Razón ha publicado un video que ya había sido publicado en una primera parte en diciembre de 2019, y en el video Luis Fernando Camacho cuenta detalles de cómo incursionó en La Paz, cómo había llegado a La Paz, cómo había intentado el 29 de octubre llegar a La Paz, no se lo permitieron los movilizados en el Alto, el 4 de noviembre insistió y finalmente llegó el 6 de noviembre, fue escoltado por policías, fue escoltado por un coronel y todos esos detalles. Pero nos ha llamado la atención y ahí creo que hay que analizar el argumento jurídico si incurrió o no en un delito. A ver. Dijo que ha acordado tumbar a Evo Morales con un minero, cuyo nombre lo va a decir en un segundo libro. Y eso dice, porque se supone que ha escrito un primer libro, Camacho, 21 días de fe. ¿Se acordará usted? Lo presentó ese libro en la universidad, en la UPSA de Santa Cruz. Y textualmente le voy a recordar, Jerjes, cuenta Camacho: cuando cerramos con todo y el día sábado, antes de que renuncie Evo Morales, le dice el tipo, se refiere al minero, juntame a toda la gente, a todos los cívicos en la puerta del hotel, voy a dar la cara. No, esto habla del más bien habla de los militares, de los policías. Y hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6,000 mineros llenos de dinamita para entrar a sacar a Evo Morales. Se le escucha contar. Eso dice en el libro, discúlpeme. No. Esto dice en el video cuando acuerda tumbar a Evo Morales con un minero.
Y el minero obviamente dice otras cosas. La charla continúa, cuenta Camacho, fue larga y me dice, yo te voy a tumbar a Evo Morales, pero prométeme ser presidente. Yo le dije, dice Camacho, ahorita primero recuperemos la democracia. No, yo te garantizo que lo vamos a tumbar, pero ya, ok, te lo prometo. Nos fuimos y dice, va a haber un quilombo en el aeropuerto, pero vas a poder entrar. Dicho y hecho, cuenta Camacho en el video. ¿No le parece que Camacho hubiera incurrido en algún delito cuando conviene con un minero? Y este minero le dice, tengo 6,000 mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales. Y el mismo Camacho lo cuenta en otra parte, dice, el minero supuestamente le había dicho, si no tumbas a Evo Morales hasta el domingo, yo entro el lunes a dinamitazos a la Plaza Murillo. Son de las aclaraciones de Luis Fernando Camacho en el video que ya conocimos antes, sin embargo, lo hemos repasado estos últimos días de su propia voz. A ver, debo confesar que nunca he escuchado ese video. Nunca he escuchado que haya un video en el cual se haya planificado. ¿Quiere que le mostremos el video? Me gustaría. A ver, vamos a mostrar un extracto en estos momentos. Cierto, este video ya había sido publicado en una primera parte, Jerjes. Le cuento que esa primera parte había sido explotada en sentido de que el papá había cerrado con los militares y policías. Todos los medios a finales de diciembre de 2019 contaron esa parte del video, pero no la segunda parte en la que primero habla de ese acuerdo con el minero para tumbar a Evo Morales y que este minero tenía 6,000 mineros pertrechados con dinamitas y segundo, lo del acuerdo con los policías y militares. Ahí está el video. A ver. Tenemos problemas. Bravo, qué bien. Puta, fue espectacular y era lo top. Era lo que se amotinaba. Cuando entramos, pasó todo lo que tenía que pasar y vos sabés que, pero cuando vino la primera vez que nos devuelven, se viene un minero que no está en este libro por seguridad, hasta que tengamos un gobierno confirmado de que no vuelve más, lo vamos a decir. Y me dice, yo estaba en el alto. ¿Afuera? Sí, yo fui el que organicé para que no entre. Se vino acá, Santa Cruz, y te íbamos a hacer como tu pacatario, dice, te íbamos a soltar en Plaza Murillo. Ese era el fin, me dice. Pero me intriga, ¿por qué estabas dispuesto a morir? Porque rompieron vidrios, estaban entrando. Claro. Entonces le expliqué. Y el tipo me dice, nosotros no queremos que Evo Morales sea presidente. Pero a que Carlos Mesa sea presidente, yo prefiero a Evo Morales. Y ahí me entero cuál era el problema que tenía, y era lo de Octubre Negro. ¿No? Correcto. Claro, ahí eso era lo que vivía. Y la charla fue larga y me dice, yo te voy a tumbar a Evo Morales, pero prometeme ser presidente. Y yo le dije, ahorita lo primero es que recuperemos la democracia. No, yo te garantizo que lo vamos a tumbar. Pero, ya ok, te prometo. Nos fuimos y me dice, va a haber quilombo en el aeropuerto, pero vas a poder entrar. Dicho y hecho, se puso. Entonces me dice, yo necesito que por favor me des las condiciones para poder trabajar. Se le dio las condiciones, se le dio lo que necesitaba el tipo, se fue a trabajar, todo, y comenzó a traérmela a la gente. Y llegaron los Ponchos Rojos, llegaron los interculturales, y llegaron... Cuando cerramos con todo, el día sábado antes que renuncie Evo Morales, dice el tipo, juntame a toda la gente, todos los cívicos en el hotel, voy a dar la cara, porque él hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6,000 mineros llenos de dinamita para entrar a sacarlo a Evo Morales. Y me dice, me llamó Evo Morales en la mañana para pedirme que resguarde Plaza Murillo porque los militares le habían dado la espalda y los policías igual. Y le dije que no. Y eso ya es una guerra con Evo Morales, necesito ir a sacarlo hoy día, porque si no, los militares van a venir por mí. Y le dije, no se preocupe, lo hablé con los militares, con el general, hablamos, le dijo que me iban a salir, se quedó tranquilo y me dice, te doy hasta el domingo, si el domingo no se va, el lunes lo saco yo con dinamita. Ahí está
Jerjes, parte del Pero, video. ¿qué es lo que yo entiendo? A ver. Lo que yo entiendo es que él conversó con un minero y que el minero le dijo que él había tomado una decisión. No le dice, nos pusimos de acuerdo para que hagamos esto, no, él le dijo, mira, te doy hasta lo esto para que vos hagas, de lo contrario yo hago otra cosa. Claramente se nota que lo que Luis Fernando iba a hacer era pacífico. Y el minero, aparentemente, no conozco las circunstancias, la verdad lo digo, no conozco las circunstancias, y el minero le dice, mira, si vos no lográs eso, ya yo lo hago por mi cuenta, ya yo me encargo. Eso es otra cosa. Pero dice, son cosas completamente distintas. pero el hecho de haber No dice ahí que Luis Fernando le encargó que hayan 6.000 mineros, no dice que él le compró la dinamita, no dice que se pusieron de acuerdo para eso, todo lo contrario. a ver, Lo que da a entender ese video es que el minero le dice, si no surte efecto lo que vos vas a hacer por tu cuenta, entonces yo me meto. así es. Y esa es otra cosa. Sí, pero en otra Esa es otra parte, cosa. sí, Jerjes, en otra parte dice precisamente, al principio dice, yo te doy las condiciones. El otro le pide condiciones, el minero le pide las condiciones y Camacho le ofrece las condiciones. Entonces me dice, yo necesito por favor que me des las condiciones para poder trabajar. Se les dio las condiciones, se le dio que necesitaba, el tipo se fue a trabajar y comenzó a traerme a la gente, llegaron los ponchos rojos, los interculturales. ¿Se da cuenta? Camacho le dio las condiciones al minero. No sabemos qué condiciones, no sé si será pasajes, dinero, no sé, pero se le dio las condiciones y comenzó a trabajar, dice. Comenzó a trabajar y al día siguiente me trajo a los ponchos rojos y obviamente y otras medidas. Y cuando le dice el minero, tengo miedo de por ahí las Fuerzas Armadas me agarran, ¿no? Algo así dice, palabras menos y palabras más. Camacho le responde, no te preocupes, yo he arreglado con los militares, no van a salir. ¿No es o no un acuerdo eso? No creo, la verdad no creo. La verdad no creo porque el acuerdo hubiera sido si es que Camacho le hubiese dicho, conseguime 6.000 mineros, yo voy a correr con los gastos de todo ello, mirá, aquí está, estas son las condiciones específicas, esta es la logística. Se dicen cosas que no se entienden, porque como usted mismo decía, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? ¿A qué se refería con las condiciones? Condiciones técnicas, condiciones logísticas, condiciones ideológicas. ¿Qué condiciones? No lo sabemos. Yo particularmente no las sé. Yo no puedo ponerme a hablar por Luis Fernando Camacho ni por las conversaciones que él pudo haber tenido con ese minero. No así lo sé. es. Jerjes, No lo sé. Debería la investigación, fíjense ustedes, por eso ya van 10 meses de investigación. sí. La investigación ha determinado quién era el minero, dónde estaban los 6.000 mineros, dónde se reunieron, ¿Ha determinado algo la investigación? Por lo menos lo que yo he podido revisar en todo el cuaderno de investigación que tengo acceso recién hace un par de días por el portafolio digital, no hay absolutamente nada de eso. Y quedan preguntas que precisamente Camacho deberá responder. ¿Quién es el minero? Obviamente. ¿No? ¿Qué acuerdos tuvo con el minero? ¿Quién es el coronel que le guía, que le da seguridad durante todo el tiempo en su estadía? ¿Y quién es el general? ¿Y quién es el general de las Fuerzas Armadas? Hay un tema que es importante aclararlo, y era con relación a algo que usted decía hace un momento y ahora lo dice en otro sentido. ¿Qué sentido? Cuando Luis Fernando Camacho fue el año 2019, recuerden ustedes que el propio ministro de Gobierno le dio garantías. Dijo que le daba garantías. Sí. La policía estaba esperando a Luis Fernando Camacho por orden del ministro. No era por orden de una confabulación de un golpe de Estado. Es más, le cuento un dato, una anécdota. En teoría, cuando llegamos a la ciudad de La Paz, ya cuando se logró bajar con la escolta de la policía, yo tenía que bajar en el vehículo conjuntamente con Luis Fernando Camacho, y el oficial encargado del operativo no deja que yo entre porque él se entra, porque el vehículo íbamos a ir 4 personas, porque él se entra y él se cae, y yo prácticamente quedo en las puertas del aeropuerto sin vehículo para bajar a la ciudad de La Paz.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el operativo fue ordenado por el ministro de Gobierno. Así como ahora ha dicho el ministro de Gobierno actual, el señor del Castillo, que la avenida de Camacho está garantizada. ¿Cómo se va a garantizar ya? Si la gente va a bloquear en la ciudad de La Paz, ¿cómo en el Alto? ¿Cómo se va a garantizar? ¿No va a ser mediante una escolta policial? ¿O cómo va a garantizar el ministro? Yo pregunto. Así, de esa manera, garantizó. Pero resulta que Lidia Patti, después del 2020, y la Procuraduría, en su ampliación de denuncia, dicen que ese cuidado, esa protección, es parte del golpe de Estado. Es incoherente, porque esa protección fue parte de la orden del ministro de Gobierno. Entonces, ¿por qué se tergiversa la información o los datos o la historia? Eso es lo que llama la atención también. Ahora, cierto, ha tenido una serie de pasajes, ¿no?, que cuenta Luis Fernando Camacho en esto de su relación con los policías. Por ejemplo, le dice que cuando llegó él dice cuando llegó a la Casa Grande del Pueblo. ¿Usted estaba con él cuando llegó a la Casa Grande, más bien al Hotel Casa Grande? ¿Al Hotel Casa Grande? Sí, yo estaba. Porque sí. Ahí dice, llegó en motocicletas, en 6 vehículos, habían 8 policías, habían 7 motocicletas, y allí el coronel, que le acompañó siempre, dice a sus subordinados: sáquense el uniforme, vístanse de civil, y a partir de entonces la policía estaba con nosotros, dice Camacho. A partir de entonces la policía estaba con nosotros. No, había una protección policial. Sí, ahora está bien. 3 veces salimos de los hoteles. De 3 hoteles nos sacó la policía porque había amenaza que venían del Alto a matarlo a Luis Fernando y tuvieron que hacer operativos para sacarlo, ¿no? Y era la policía la que hacía el operativo. Es más, en algún momento de uno de los hoteles Casa Grande se nos pidió, la administración nos pidió que nos vayamos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los de la OEA estaban ahí, sí, y que ellos iban a tener algún tipo de interferencia en su trabajo, sí, y prácticamente nos dejaron a la deriva. Ajá. Quien resguardaba a Luis Fernando en ese momento era la policía, pero no por un complot de golpe de Estado, sino por una orden del ministro de Gobierno. Sí, eso se entiende, pero Luis Fernando Camacho incluso decía en los cabildos que ya estaba con la policía iba a apoyar sus movilizaciones, cuando haya nuevo gobierno vamos a atender su pliego de peticiones, eran 5 puntos. Pero textualmente, ¿qué dice en relación a este pasaje? Él, no lo contamos nosotros porque hemos averiguado, hemos investigado, simplemente hemos reproducido sus palabras, las palabras de Luis Fernando Camacho, cuando llegó al hotel. El coronel les dice, cuenta, fue hermoso, llegamos al hotel con 2 movilidades, 8 policías y unas 7 motos, esto también usted lo ratifica, paran afuera del hotel. Y el coronel les dice, sáquense sus uniformes, sus mochilas y vístanse. Se sacan el traje y me dice, el general de la policía, ahí nosotros ponemos nuestra nota de redacción, debe ser el Yuri Calderón, que entonces era comandante. El general de la policía es masista, pero a partir de hoy nosotros nos hacemos cargo de su seguridad como civiles, ya no somos policías. Y luego dice, la policía está con nosotros. Eso dice Luis Fernando Camacho. Así mismo, en el video. Habrá que preguntarle a él. Pues, seguramente, ¿no? Pero yo le consultaba. No, porque hasta el momento en el que yo estuve al lado de él, inclusive después que vos renuncias, era la policía, no eran civiles que renunciaron a la policía o policías que renunciaron y ahora eran civiles. Siempre fue la policía. El trato el tratamiento que se hacía era con la policía y no era con un sector subversivo de la policía en ningún momento. Pero al final la policía se ha amotinado. Ahora, usted me dirá, el día 6 de noviembre llega Luis Fernando Camacho. Al día siguiente la policía se amotina con la UTOP a la cabeza y precisamente Luis Fernando Camacho agradece a la UTOP y a su comandante Heiber Antelo, quien precisamente fue el que le ha permitido llegar al Palacio de Gobierno, cuenta Luis Fernando Camacho. Pena por Heiber Antelo, murió después en una huida de manifestantes en el Alto. Y coincidentemente con estas declaraciones sobre el minero,
El sábado previo a la renuncia de Evo Morales llegan, por lo menos parten del sur del país, 2.500 mineros, eso lo dicen los dirigentes mineros, que iban a protestar contra Evo Morales el domingo y el lunes. Y ahí surge el incidente de Vila Vila, se acordará usted, ahí le hacen una emboscada a esta columna y ocurre lo que ocurrió, el GIEI también lo ha contado. Así es. Entonces, no encuentra llamado a la violencia en todos estos actos que estamos reproduciendo en función de las mismas palabras de Luis Fernando Camacho. Muéstreme una sola declaración de Luis Fernando Camacho que haya dicho de manera, ni siquiera digo vehemente, ¿no? De manera que diga, resistamos con fuerza a este gobierno y opongámonos a este gobierno. Una sola expresión de eso. A ver, acuerda con el minero que van a tumbar a Evo Morales. ¿Y qué les responde Luis Fernando Camacho? Le garantizo. Pero ¿llama él a la violencia con eso? No, pero el hecho de tumbar a un gobierno implica no violencia, Jerjes. El minero le dice eso a él. Sí. No le dice Luis Fernando Camacho. Claro. Luis Fernando Camacho, pero el minero le ofrece 6.000 mineros pertrechados de dinamita. Asentir eso no significa violencia. No, porque si yo veo, por ejemplo, si a mí me hubiesen preguntado, ¿está usted o qué opina usted de los mineros que vienen para oponerse a Evo? Bueno, es un movimiento social. Claro. Que viene. ¿Acaso ahora los mineros, qué dijo? Acuérdese que dijo Zabaleta cuando era ministro todavía, y que estaban los mineros que defendían a Evo. Claro. Y que tiraban dinamita. ¿Qué dijo él? Es un modo de expresión, dijo. Es la libertad de expresión. Así los mineros se expresan, dijo. ¿Cierto? Pero ahora resulta que satanizamos la forma de expresión de los mineros el 2019, porque resulta que eran opositores al régimen. Pero cuando son prácticamente aliados del régimen, es una forma de expresarse. Recuerde las palabras de Zabaleta. Sí. Él lo dijo. También. Una forma de expresión de los mineros. Pero una cosa es acordar con un dirigente que había liderado las movilizaciones, hacer lo que usted dice no fue violencia. Por ejemplo, realidad, el darle condiciones. Yo no veo un acuerdo. Pero cuando dice, yo te garantizo que lo vamos a tumbar, el otro le ofrece las condiciones ya no sabemos de qué se trata. Y cuando le propone, a ver, Jerjes, cuando le propone el minero de que si hasta el domingo no lo tumbas, yo le tumbo a plan de dinamitazos el lunes. Y ahí dice su temor, el minero, temo que los militares me van a agarrar. No te preocupes, los militares no te van a agarrar. Eso dice Camacho en el video. Y eso no significa dar su consentimiento para que puedan ingresar con los 6.000 mineros pertrechados de dinamita. No. Porque está bien, yo entiendo, usted es el abogado, pues, de Luis Fernando Camacho. Si yo hubiese visto, o si se viese un acuerdo de decir, a ver, planifiquemos de esta manera, hagámoslo. No hay. Él le dice claramente, vos hacés lo que tengas que hacer, y si vos no cumplís con lo que vos decís que vas a hacer, yo entro en lo mío. Está bien. Más bien, se ve una diferenciación, se ve una distinción de acciones, porque mientras la acción de Luis Fernando Camacho era pacífica, en teoría, no lo digo que así sea, estoy refiriéndome por lo que usted manifiesta, en teoría lo del minero era violento. Sí. Pero lo de Luis Fernando era pacífico. Si pacífico era, Camacho le hubiera dicho, no iremos por esa vía porque me parece violento y vamos a romper las normas. ¿Por qué más bien ustedes no se movilizan de forma pacífica? Podía haber dicho, uno está pensando y soñando con esas declaraciones, pero no lo dijo. No, pero es que si el ministro había declarado en ese momento que era una forma de expresión de los mineros, lanzar dinamitazo. No, pero eso es matizar, Jerjes, eso es matizar. Estamos hablando de dos personas, del minero y de Luis Fernando Camacho. A ver, ¿hay evidencia concreta de que ellos se pusieron de acuerdo para planificar eso previamente? ¿O fue un encuentro en el que le dijeron, mira, yo tengo previsto hacer esto y si lo tuyo no sale, yo voy a hacer esto? ¿Eso es un encuentro para planificarlo o es un encuentro para decir cuáles eran las decisiones que se iban a hacer? Pero por lo que cuenta Luis Fernando Camacho, han acordado tumbar al presidente. De ahí la forma uno vaya a saber.
Lo cierto Han es que acordado que el presidente renuncie. no tumbar al presidente, dice. Claro, obviamente, cuando yo quiero que un presidente Pero renuncie, cuando el lo minero quiero le habla tumbar. de violencia, No, creo cuando que yo hay quiero- el mecanismo de cómo más o menos se iba a tumbar al presidente. Cierto. Ahora, ¿no cree que estas declaraciones reaparecidas puedan complicar la situación de Luis Fernando Camacho? Le hablo como su abogado defensor. Yo creo que cualquier tipo de declaración que él hubiera realizado, él puede explicar y dar las razones por qué dijo esas declaraciones. Al final y al cabo es como dice ese famoso refrán, ¿no? Uno es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. O también este otro refrán, por la boca muere el pez. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Pero el pez respira por la boca también, entonces... Por las branquias, por las branquias. Muy bien, Jerjes, ha sido agradable hablar, a pesar de estas discusiones que podemos tener sobre si dijo o no dijo. Creo que es grato hablar con usted y de manera muy sana. Le agradezco su tiempo con la razón. No. Nos hemos pasado 15 minutos, Jerjes. Sí, ya yo voy atrasado 15 minutos a mi audiencia. Un abrazo a Le Santa agradezco Cruz. muchísimo, muchas gracias. Un abrazo. Que tengamos un buen día. Adiós, Jerjes Justiniano. Era el abogado de Luis Fernando Camacho. Hemos discutido al final sobre si dijo o no dijo, si hubo violencia o no hubo violencia